Por último, Saúl le dijo al sacerdote: saca tu mano. Luego Saúl y toda su tropa se reunieron y llegaron al sitio del combate. Allí se había producido un pánico enorme. Se atacaban con sus espadas unos a otros. Los hebreos, que se habían enrolado con los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, desertaron para juntarse con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín se lanzaron también en persecución de los filisteos que huían delante de ellos. Ese día, Yahvé dio la victoria a Israel. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. En el momento en que los israelitas estaban cercados por todas partes, Saúl había declarado solemnemente delante de todo el pueblo: maldito sea el que coma algo antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mi enemigo. Y todo el pueblo se quedó en ayunas. Había miel en ese lugar. El pueblo entró en el bosque y vio la miel que goteaba, pero nadie llevó su mano a la boca, porque el pueblo tenía presente la maldición que había pronunciado el rey. Jonatán empero, no había oído el juramento de su padre. Se acercó a la punta de su bastón, lo hundió en el panal de miel y lo llevó a su boca. Sus ojos se iluminaron. Alguien de los soldados le dijo: tu padre declaró solemnemente delante de todo el pueblo: maldito sea el que coma algo hoy. Jonatán respondió: mi padre le ha hecho un gran daño al pueblo. Fíjense cómo se iluminaron mis ojos en cuanto probé un poco de miel. Si todo el pueblo hubiera hoy tomado algo para comer del botín de sus enemigos, la derrota de los filisteos habría sido con gran seguridad más grande. Ese día aplazaron a los filisteos desde Migmas hasta Ayalón, pero el pueblo estaba completamente agotado. El pueblo se abalanzó entonces sobre el botín, tomó cabras y ovejas, bueyes, terneros. Los mataron ahí mismo y comieron encima de la sangre. Le avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra Yahvé, la gente come carne al lado de la sangre. Saúl exclamó: todos ustedes son unos infieles, hagan rodar hasta aquí una piedra grande. Luego añadió Saúl: dispérsense entre medio del pueblo y díganles que cada cual traiga aquí su buey o su carnero. Los inmolarán y los comerán, pero no pequen contra Yahvé, comiendo encima de la sangre. Cada cual llevó lo que tenía en su mano esa tarde e hicieron la inmolación en ese lugar. Saúl levantó ahí un altar para Yahvé. Fue el primer altar que le levantó. Saúl les dijo: bajemos para perseguir a los filisteos durante la noche, ataquémoslos hasta que brille el alba y no dejemos que nadie de ellos con vida. Le respondieron: haz lo que piensas. El sacerdote dijo entonces: tenemos que consultar a Dios. Saúl consultó a Dios: ¿tengo que bajar para perseguir a los filisteos? ¿Los pondrás en manos de Israel? Pero ese día Dios no le respondió. Entonces dijo Saúl: acérquense ustedes, jefes del pueblo, y verifiquen en qué consistió el pecado. Lo juro por la vida de Yahvé que acaba de salvar a Israel, aunque sea mi hijo Jonatán el que haya pecado, morirá. Pero nadie de todo el pueblo respondió. Luego dijo a todo Israel: ustedes se pondrán a un lado, yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. El pueblo dijo a Saúl: haz como piensas. Saúl preguntó a Yahvé: Dios de Israel, ¿por qué no respondiste hoy a tu servidor? Si ese pecado está en mí o en mi hijo Jonatán, de los Urim, pero si ese pecado se halla en el lado de tu pueblo Israel, de los Tumim, resultaron designados Jonatán y Saúl. Mientras que el pueblo salió libre de culpa, Saúl dijo: hagan el sorteo entre mí y mi hijo Jonatán, y salió sorteado Jonatán. Entonces Saúl le dijo a Jonatán: dime lo que hiciste. Jonatán le respondió: simplemente probé un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano, pero estoy dispuesto a morir. Saúl respondió: maldígame Dios y maldígame si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo le dijo a Saúl: ¿cómo es posible que muera Jonatán, quien le ha dado a Israel una victoria tan grande? Ni siquiera pensarlo. Por la vida de Yahvé no caerá en tierra ni un solo cabello de su cabeza. Porque
Él actuó hoy con Dios, y así fue como el pueblo salvó la cabeza de Jonatán. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, subió de vuelta mientras que los filisteos se volvían a sus casas. Saúl había afirmado su realeza en Israel, combatió con todos sus enemigos, Moab, los hijos de Amón, Edom, los reyes de Sobá y los filisteos. Doquiera se volviera resultaba vencedor. Aplastó a Amalec a lo largo de una gran expedición y libró a Israel de los ataques de los asaltantes. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Illo y Malquisúa. Tuvo dos hijas, la mayor se llamaba Merob y la segunda Mical. La mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. El jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abniel. Durante toda la vida de Saúl hubo una guerra encarnada contra los filisteos. Cada vez que Saúl veía un hombre robusto y valiente, lo enrolaba en su servicio. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Saúl no obedece a Samuel en la guerra contra Amalek. Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió para consagrarte como rey de su pueblo Israel. Escucha ahora, Yahvé. Esto dice Yahvé de los ejércitos: quiero castigar a Amalek por lo que hizo a Israel cuando subía de vuelta a Egipto. Le cerró el camino. Anda pues a castigar a Amalek y lanza el anatema sobre todo lo que le pertenece. No tendrás piedad de él. Darás muerte a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los bueyes y corderos, a los camellos y burros. Samuel reunió al pueblo y le pasó revista en Telam. Había 200,000 hombres de pie y 10,000 de Judá. Saúl avanzó hasta la ciudad de Amalek y se escondió en la quebrada. Saúl les mandó decir entonces a los kenitas: aléjense, sepárense de los amalecitas, porque si no serán exterminados junto con ellos. Siendo que ustedes se mostraron bondadosos con los israelitas cuando estuvieron en Egipto, los kenitas se alejaron de los amalecitas. Saúl aplastó a Amalek desde Javila hasta Sur, que está al este de Egipto. Hizo prisionero a Agag y rey de los amalecitas y pasó cuchillo a toda la población debido al anatema. Pero Saúl y su ejército no quisieron condenar al anatema a Agag y a lo mejor del ganado menor y mayor, los animales gordos y los corderos, en una palabra, todo lo que era bueno. Al contrario, exterminaron todo lo que era el ganado, era malo y sin valor. Le llegó entonces a Samuel una palabra de Yahvé: me pesa de haber dado la realeza de Saúl, porque se apartó de mí y no obedeció mis órdenes. Samuel se sintió muy disgustado por eso y suplicó a Yahvé toda la noche. Muy de mañana Samuel salió para encontrarse con Saúl y le dijeron: Saúl fue a Carmel para levantar allí un monumento en recuerdo de su victoria. Luego partió de ahí y bajó a Gilgal. Cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, éste le dijo: Yahvé te bendiga, he ejecutado las órdenes de Yahvé. Pero Samuel le contestó: ¿qué ruido es ese que siento de cabras y ovejas? ¿Qué ruido es ese que siento también de bueyes y burros? Saúl respondió: los trajimos de los amalecitas. El pueblo separó lo mejor del ganado menor y del mayor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios, pero todo lo demás fue condenado al anatema. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, voy a comunicarte lo que me dijo Yahvé esta noche. Saúl le dijo: habla. Samuel: ¿no te convertiste en jefe de las tribus de Israel? ¿No te consagró Yahvé
como rey de Israel cuando eras tan poca cosa a tus propios ojos? Yahvé te ofrecía. Te había confiado una misión y te había dicho: anda, condena al anatema a los amalecitas hasta la guerra, hará la guerra a esos pecadores hasta exterminarlos. ¿Por qué no hiciste caso a las palabras de Yahvé? ¿Por qué te abalanzaste sobre el botín? ¿Por qué hiciste lo que es malo a los ojos de Yahvé? Saúl respondió a Samuel: hice caso a la voz de Yahvé, hice una expedición por donde Yahvé me había mandado. Capturé a Agag, rey de Amalek, y condené a Amalek al anatema. Pero el pueblo separó el botín, lo mejor del ganado menor y mayor, lo excluyó del anatema para ofrecérselo a Yahvé, tu Dios, en sacrificio en Gilgal. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a tu palabra? La obediencia vale más que el sacrificio, y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grande como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echa de la realeza. Saúl le dijo a Samuel: tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía. Por esta razón pequé y desobedecí la orden de Yahvé y sus palabras. Ahora, por favor, perdona mi pecado y ven conmigo para que me postre delante de Yahvé. Pero Samuel le dijo a Saúl: esta vez no iré contigo, ya que despreciaste la palabra de Yahvé. Yahvé te ha desechado, ya no reinarás más sobre Israel. Y como Samuel hiciera más sobre Israel, además de ir a su casa, Saúl quiso retenerlo tomándolo del borde de su manto, que se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy Yahvé te ha arrancado la realeza de Israel y se la ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. El que es la gloria de Israel no puede mentir ni arrepentirse. Saúl dijo: es cierto, he pecado, pero no me vayas a humillar ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Ven conmigo para que vaya a postrarme delante de Yahvé, tu Dios. Samuel se fue pues con Saúl, y éste se postró delante de Yahvé. Luego dijo Samuel: tráigame a Agag, rey de Amalek. Agag se decía a sí mismo: seguramente se alejó la amargura de la muerte cuando llegó temblando. Samuel le dijo: así como tu espada privó a las mujeres de sus hijos, así también tu madre será una mujer privada de su hijo. Y Samuel despedazó a Agag en presencia de Yahvé en Gilgal. Samuel se volvió a Ramá, mientras que Saúl regresaba a su casa de Gibea de Saúl. Samuel no volvió a ver más a Saúl hasta el día de su muerte, pues se sentía molesto por el hecho que a Yahvé ahora le pesaba haber hecho a Saúl rey de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Samuel consagra a David. Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda, te envío donde Yesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió: ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo: tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé, y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Consagrarás al que te mostraré. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro y le dijeron: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Yesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó:
seguramente ese será